Quien les habla, Omaira Zárraga Márquez, coordinadora territorial del área de educación inicial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson en el estado Falcón. El día de hoy estaré compartiendo la ponencia titulada Universidad y Pedagogía Liberadora, nuevas lógicas para la transformación curricular. Esta es una experiencia de investigación realizada desde los programas nacionales de formación avanzada, especialización en educación inicial. En estos 2 años de pandemia, producida por el COVID-19 desde el año 2020, ha replanteado todos los esquemas de funcionamiento en el sistema educativo. Y bueno, esto nos ha impulsado a reinventar las lógicas y las dinámicas de trabajo pedagógico que veníamos realizando en nuestras universidades, transformando así la práctica educativa y respondiendo a las condiciones y posibilidades propias de cada contexto. Esto significa que ha sido una oportunidad para asumir nuevos retos, generando cambios sustantivos y profundos hacia la transformación curricular de la educación universitaria. Ahora bien, en esta investigación que presento, el escenario de acción quedó definido por los 69 ambientes de aprendizaje que funcionan en el estado Falcón, con un total de 642 participantes. Y valga aquí la acotación que estas 642 participantes son docentes del nivel de educación inicial activas en la práctica pedagógica en el Ministerio del Poder Popular para la Educación y que además se encuentran activas en formación permanente a través de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Estos ambientes están distribuidos en los 5 ejes del estado Falcón, tal y como lo podemos apreciar en el presente gráfico, donde funcionan estos ambientes de PNFA en el eje Paraguaná, eje Occidente, eje La Sierra, eje Centro y eje Costa Oriental, es decir, que estamos activos en los 5 ejes del territorio falconiano. En esta investigación, en una primera fase de exploración con las docentes investigadoras que asumen los programas del área de educación inicial, se pudo realizar un diagnóstico participativo y se evidenció que al inicio de la pandemia existían las siguientes situaciones. Por una parte, barreras actitudinales y formativas para la transformación de la educación universitaria. Y bueno, todo esto producto de una formación previa bajo la pedagogía del oprimido, es decir, culturalmente, bueno, se ha venido transmitiendo esta metodología de aprendizaje y se permanecía vigente en estas prácticas educativas. También carencia de estrategias innovadoras y transformadoras, lo cual impactaba directamente en la práctica pedagógica de los programas de formación, generando como consecuencia prácticas de educación bancaria, una actitud pasiva, poco desarrollo en el pensamiento crítico y la reproducción de información, es decir, la memorización de los contenidos. Por otra parte, esta investigación se sustenta en la teoría de la educación popular de Paulo Freire, lo cual representa un valioso aporte, puesto que nos plantea la dialogicidad como esencia de la pedagogía liberadora, y así como también los postulados que podemos observar, la crítica, la dialéctica, el contexto y la praxis, los cuales transversalizan los componentes que se proponen en esta investigación y que los vamos a desarrollar más adelante, tales como las estrategias, la mediación, los recursos y la evaluación. También es importante destacar que en esta investigación se asume el paradigma sociocrítico, en virtud de que se busca promover transformaciones sociales y educativas, dando solución a las problemáticas con la participación y reflexión crítica de sus miembros, en este caso con la participación activa tanto de las docentes investigadoras que asumen los contenidos en los ambientes de aprendizaje, como las participantes estudiantes en cada programa.
Asimismo, bueno, esto es una investigación de tipo cualitativa, entendida como una actividad sistemática, y se trabajó bajo la metodología de investigación, acción participativa y transformadora. Esto, bueno, en virtud de la capacidad de reflexión y compromiso social del colectivo de los programas del área de educación inicial de la Universidad del Magisterio en el Estado Falcón. Ahora bien, la propuesta de acción enmarcada en la pedagogía liberadora define 4 componentes esenciales que permiten generar las nuevas lógicas para la transformación curricular. A su vez, cada uno de estos componentes representa como especie de una tensión entre 2 modelos que pretende demostrar la transición de una pedagogía del oprimido hacia una pedagogía liberadora sustentada en los postulados de Paulo Freire. En este sentido, los componentes son las estrategias para el desarrollo de esos encuentros académicos, es decir, cómo se han venido desarrollando o cómo se desarrollaban bajo una pedagogía del oprimido antes de esta propuesta, y cómo a través de estos 2 años hemos generado un nuevo accionar. Otro de los componentes es la mediación e interacción docente, cómo hemos llevado a cabo esa práctica, los recursos para el aprendizaje y la evaluación para la construcción de saberes. Dichos componentes funcionan de una manera articulada para la construcción de nuevas lógicas de trabajo en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Con respecto al primer componente, denominado estrategias para el desarrollo de los encuentros académicos, se ha logrado dejar en el pasado las clases magistrales por parte de las docentes y la reproducción de contenidos teóricos que eran considerados como único conocimiento válido. Y de esta manera hemos avanzado hacia la problematización de situaciones de la práctica pedagógica diaria de las maestras en sus instituciones educativas. Hemos trabajado también con la ejemplificación a través de experiencias propias del contexto, debates reflexivos, cuadros comparativos, microclases, gamificación, infografía, programas radiales, talleres prácticos, entre otras, que de manera didáctica han sido efectivas en la formación de las docentes del magisterio. Aquí, en este componente, el postulado freiriano que se destaca es la crítica y la reflexión, ya que le permite al sujeto transformarse a sí mismo al mismo tiempo que transforma su realidad. Igualmente, el aprendizaje en colectivo. Según Freire, nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo, es decir, se aprende en colectivo. Y bueno, de esta manera nosotros hemos dado ese gran salto cualitativo y estamos trabajando bajo ese postulado. Otra de las acciones realizadas estuvo dirigida a comprender la importancia de la mediación e interacción del docente con las participantes en formación. Todo esto en los programas de educación inicial, lográndose derribar esas barreras actitudinales y formativas que aún permanecían en algunas docentes y que estaban caracterizadas por esa educación bancaria, donde era el docente el que tenía el conocimiento, donde era el poseedor del conocimiento y se limitaba únicamente a transmitirlo o depositarlo en nuestras participantes, limitando así ese rol que tenemos como docentes en la educación universitaria y estaba simplemente limitado a dar clases y repetir contenidos de un currículo estático. En este sentido, con esta propuesta de acción transformadora, se puso en práctica un proceso de caracterización de las participantes, identificando esas potencialidades, esas habilidades que estaban presentes en cada uno de los ambientes de aprendizaje. Se ofrecían los niveles de apoyo correspondientes para una mediación efectiva y un intercambio de ideas, de opiniones, generando así más que todo el sentido crítico para la construcción de nuevos saberes. Es evidente la dialogicidad como postulado esencial de la mediación de aprendizaje, y aquí, bueno, podemos visualizar el postulado de Paulo Freire, denominado o dirigido hacia la dialogicidad, entendida como pieza clave en la pedagogía liberadora. Freire nos explica cómo la palabra verdadera comprende 2 dimensiones indisolubles:
la reflexión y la acción. Continuando con las acciones de esta experiencia significativa que hemos desarrollado en los programas del área de educación inicial, se dio un gran paso al dejar atrás esa concepción del uso único de materiales comerciales y equipos técnicos que limitaba el aprendizaje. De esta manera se logró promover la creatividad de las docentes investigadoras, reinventando recursos para el aprendizaje con materiales disponibles en cada contexto, transformando así lo que se tiene en el entorno en un recurso didáctico con una intencionalidad pedagógica que respondía a los contenidos sinópticos del programa de formación de educación inicial. Este tercer componente se vincula con el postulado freiriano referido al método diálogo y contexto. En este sentido, Freire plantea la comunicación como un método esencial para el aprendizaje y especialmente para la concientización, que busca hacer y rehacer críticamente el proceso dialéctico de la historización. Aquí no se busca hacer que el hombre conozca su posibilidad de ser libre, sino que aprenda a hacer efectiva su libertad y haciéndola efectiva la pueda ejercer. Finalmente, otra de las acciones desarrolladas está referida a un tema que en los últimos años ha sido crucial y de gran interés. Está referido a la evaluación como proceso fundamental en la pedagogía liberadora. De esta manera, en esta experiencia se fue pasando y dejando atrás una evaluación centrada en el producto y en la medición de conocimiento, y fuimos avanzando hacia una evaluación que valora el proceso que transcurre en la construcción de los aprendizajes. Es una evaluación que promueve la reflexión ante el conocimiento, empleando preguntas generadoras para motivar el pensamiento crítico, la sistematización de experiencias prácticas de esas docentes en formación, la evaluación como proceso de acompañamiento. Este cuarto componente se sustenta en el postulado freiriano referido a la praxis y la dialéctica. Aquí Freire sostiene que la praxis se trata de transformar con el otro, incluyendo las acciones de transformación que parten de ese otro y de su necesidad. Los postulados de Freire siguen la misma línea dialéctica entre la teoría y la práctica. De esta manera se fue reflexionando desde la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y poder así transformarla. De allí que el conocimiento no puede ser rígido, no puede ser universal, sino que tiene que ser construido por los hombres en su calidad de sujetos cognoscentes y capaces de transformar su realidad. Hasta aquí la ponencia que quería compartir en este congreso curricular. Muchas gracias por su atención.